Buen día, chicos. Bienvenidos al tutorial de análisis del R&R, del estudio de R&R, utilizando Minitab. Este pequeño tutorial, pues es eh, a cambio de la clase del día de ayer, eh, martes. Eh, entonces, pues comencemos, ¿sí? Partimos de lo que ya habíamos hecho en la práctica, que es la medición de los pernos. Yo tengo aquí una hoja de R&R que está construida a base de 7 números de parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y aquí se empieza a repetir, con 3 operadores, Mari, Roberto y un servidor, y 3 réplicas. Ok, ustedes ya saben cómo construir esta hoja de estudio e incluso saben que es primordial para poder realizar las mediciones de las partes. En este caso fueron los pernos. Es un ejemplo muy sencillo. Entonces, puesto que son 7 números de partes, 3 operadores, son 21 mediciones. Y dado que son 3 réplicas, bueno, pues son 63 mediciones en total. ¿Ok? Entonces recuerden que el objetivo de un estudio de R&R es evaluar el sistema de medición, si es capaz o no de diferenciar las partes que se están midiendo, o si los operadores son capaces o no de realizar las mediciones adecuadamente. Entonces, ya saben también aquí cómo analizar estos datos mediante Minitab. Es con las herramientas de calidad de estudio y es un estudio de sistemas de medición cruzado. ¿Qué diferencia hay entre cruzado y anidado? Ya lo habíamos visto esto en clase. El sistema anidado es cuando no podemos hacer que todos midan todas las partes, ¿sí? A lo mejor están ubicadas, el estudio se está realizando en una empresa que tiene varias sucursales y precisamente los números de parte pues están ubicados en esas sucursales y a lo mejor no pueden viajar los operadores a medir. Entonces, solo ciertos operadores pueden medir ciertos números de parte y otros operadores pueden medir otros números de parte. Eso es cuando es anidado. Cuando es cruzado es cuando todos los operadores pueden medir todos los números de parte. Entonces, aquí no tuvimos restricciones de ese tipo, entonces es un estudio de medición cruzado. Y pues, ¿quién nos pide? Bueno, ¿cuál es la columna de los números de parte? ¿Cuál es la columna de los operadores? ¿Y cuál es la columna de los datos de medición? Y pues algo que le pedimos es que precisamente eh, nos hiciera un análisis de ANOVA. Entonces, estos son los resultados que arroja. Son varias tablas donde está haciendo la comparación de los números de parte, de los operadores y de las partes por operadores. ¿Ok? Recuerden aquí cuál es la regla de decisión. Esto es una ANOVA. Está tomando el total de las mediciones con el total del error. Y aquí está separando qué factor se lleva o es causante de qué cantidad de error. Entonces, recuerden, aquí hay un parámetro que es el p-value y es el que nos indica qué factores sí son significativos en nuestro análisis. Es decir,
qué factores sí deben ser considerados como relevantes, que son los que ocasionan ese cambio en la medición que estamos realizando. ¿Y qué factores? Obviamente, pues están las diferentes partes, ¿sí? Están los diferentes operadores y aquí hace un análisis rápido sobre las partes por operadores. Esto es para ver si existe alguna relación de que al medir ciertos números de partes obtengamos una medición distinta, ¿sí? Entonces, viendo los resultados en este ejemplo, y de hecho aquí, fíjense lo que dice en el ANOVA, en el primer ANOVA que nos está arrojando. Dice, alfa para eliminar el término de interacción es de 0.05. Es decir, si queremos eliminar los efectos de interacción o descartarlos, tenemos que compararlos con este p-value. Cuando este p-value o este valor es menor o igual que 0.05, no se pueden eliminar esos factores o esos términos. En este caso, las partes, las distintas partes, no se pueden eliminar. No podemos decir que las partes no afectan la medición. O dicho de otra forma, podemos decir que las distintas partes producen mediciones distintas. Por eso tenemos un p-value aquí muy cercano a cero, porque realmente este factor, ¿cuál factor? Las diferentes partes que estamos midiendo, en este caso los 7 pernos distintos que estuvimos midiendo, producen una medición diferente. Cuando medimos el perno 1, perno 2, perno 3, perno 4, perno 5, perno 6 y perno 7, todos miden de distinto, ¿sí? Y luego nos dice que los operadores, su valor es muy cercano a 1, es 0.79. Es mucho mayor que el 0.05 que estamos comparando aquí. Entonces podemos decir que los operadores, que los distintos operadores no son un factor para nuestro sistema de medición. Es decir, que es igual. Cualquier operador puede realizar las mediciones y no hay variación entre un operador y otro. Es decir, todos medimos de la misma forma. Y precisamente este último factor, que es una combinación de partes por operadores, es como si estuviéramos analizando el método. Hace una relación entre si un operador midiendo ciertos números de parte es diferente a ese mismo operador con otros números de parte. Entonces aquí también nos sale que no es significativo, puesto que es mucho mayor que 0.05. Entonces, estos dos factores, operadores y partes por operador, los podemos descartar. Podemos concluir que no son significativos y que lo que sí es significativo son los distintos números de parte. Bueno, pues aquí ya está un poquito más completo. Es este mismo ANOVA, pero ya quitando este factor, ¿no? De partes por operadores. Y nos dice precisamente que las partes siguen siendo significativas y que los operadores siguen siendo no significativos. Es decir, podemos utilizar cualquier operador indistintamente, pero los números de parte sí son diferentes. Las partes sí son diferentes entre ellas. ¿Ok? Esta es la conclusión sobre la tabla de ANOVA. Con respecto a los componentes de la varianza, este es un análisis muy padre, me gusta mucho, porque nos dice, ok, tú tienes una variación total. Dice, todo tu experimento, todas las mediciones que tomaste tienen una variación, tienen una desviación o una varianza total. Y te dice, esa variación total es de 2.0
978 unidades. Esto es, si le sacan la media a todos los datos, esta es su desviación. Ahora sí que su desviación estándar. Dice, esa variación es el 100%, toda tu variación de todos los datos que me diste, ¿sí? Y después hace un análisis y te dice, ok, pero mira, de parte a parte, es decir, cuando analizas los números de parte, la diferencia que hay entre esas partes produce una variación de 2.49 unidades y representa el 83.87% de toda la variación total. ¿Sí? Esto es, de toda nuestra variación en todo el experimento, la diferencia entre las partes nos produce una variación que representa el 83% del total. Quiere decir que toda la mayor parte de la variación, el 80%, más del 80%, es ocasionado por los distintos pernos que estuvimos midiendo. Es decir, cuando medimos el perno 1, cuando medimos el perno 2, el perno 7, el perno 4, el perno 5. Cuando hacemos esa diferencia, nos mete una variación. Y precisamente esa variación es la que está siendo, es la que ocasiona el 83% de toda la variación total. También nos dice que la variación de los operadores y de la herramienta de medición nos produce un error del 16.13%. ¿Sí? O sea, de todo el procedimiento de medición, nos produce un 16.13%, pero aquí nos hace la diferenciación también entre operadores, entre repetibilidad y entre reproducibilidad. Ok, chicos, continuando. Entonces, este porcentaje de variación, el 16.13%, es representado por el sistema de medición, es decir, tanto la herramienta como los operadores. Pero aquí ya está haciendo la distinción, ¿ok? Recuerden, la repetibilidad es precisamente cuando utilizamos la misma herramienta de medición con diferentes operadores, ¿ok? Y nos está diciendo que esa herramienta nos está metiendo un 16.13%. Y no necesariamente se refiere a la herramienta, sino al proceso, al método de medición. Y si recuerdan, yo les había comentado, cuando estábamos haciendo la medición de los pernos, les dije, ok, lo que necesito es que realicen varias veces la medición. Con el mismo perno y la misma herramienta de medición, si variábamos el perno un poquito, o sea, si lo sosteníamos de distinta forma, si lo sosteníamos al revés, teníamos una medición distinta y esto era por el proceso de fabricación del perno. Es decir, el mismo perno con la misma herramienta de medición nos iba a arrojar una pequeña diferencia. Y a eso se refiere este 16.13%. Y precisamente el de reproducibilidad es con la misma herramienta, los distintos operadores, ahora los operadores, qué tanto ruido están metiendo o qué tanta variación están metiendo. Y en este caso,
los operadores se considera que no están metiendo variación al experimento. ¿Ok? Entonces, esta pequeña tabla, pues realmente es muy significativa para poder hacer una conclusión adecuada sobre el estudio de reproducibilidad y repetibilidad. Sí. Esta otra tabla es prácticamente lo mismo, solo que ya está haciendo un ajuste con respecto a la variación. Entonces, es prácticamente lo mismo, tiene otros propósitos. Nosotros con este propósito así nos vamos a quedar con esta tabla. ¿Ok? Y pues viene una serie de tablas que explican también los resultados, ¿no? En la primera tabla, pues está representando en un gráfico de barras el porcentaje de variación que le corresponde a cada factor. En este caso, vemos que el mayor porcentaje de variación se debe a las distintas partes que estuvimos midiendo, que sería el 84% precisamente. Y pues el sistema de medición tiene también cierto porcentaje, que vimos que era el 16%, pero se debe principalmente a la herramienta de medición. Y tal vez en los operadores también se presenta cierto error, pero pues no es significativo, es tan insignificante que no se alcanza a distinguir que tenga una participación. Entonces, esta tablita, esta gráfica de porcentaje, pues es prácticamente lo mismo que tenemos aquí, ¿sí? Solo que ya de forma visual. Seguimos con el gráfico R por operadores. Este gráfico nos representa el rango en el que estamos haciendo o realizando las mediciones. Y vemos que ninguno de los operadores, en este caso, en este ejemplo, está realizando mediciones fuera de los límites de control. Límite de control superior, límite de control inferior. Esto es la diferencia entre los números de parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que Mari, con la pieza 1, en las 3 veces que estuvo midiendo la pieza 1, no hubo ninguna diferencia. Y nos dice que el promedio de la diferencia entre esas 3 mediciones pues es de 1.048. Es decir, no sé, aquí en las mediciones, pues entre el mismo operador midiendo la misma pieza, pues va a estar equivocándose entre 26, 27 o 25, entre más menos 1. Sí, eso significa este 1.48. Y pues nos da un límite superior que nos dice, ok, es dentro, si te estás equivocando por 2.69 unidades, no hay problema, estás dentro del rango, ¿sí? Entonces vemos aquí todos los números de parte distintos. Por ejemplo, Mari le tuvo la misma medición de la pieza 5, 6 y 7 en las 3 mediciones. Perdón, se estuvo equivocando en 1.048 en las 3 repeticiones del 5, en las 3 repeticiones del 6 y en las 3 repeticiones del 7, en promedio se estuvo equivocando 1.048. Y esto puede ser debido a la herramienta de medición precisamente. ¿Por qué? Porque precisamente aquí en la gráfica de X barra por operadores, observamos las mediciones, ya no el rango en el que estuvo equivocándose o el rango o la diferencia entre las 3 distintas
réplicas por pieza, sino que ya tenemos un promedio, ¿no? De medición. Nos dice que el promedio de las piezas debería medir 26.33 unidades. Ese tendría que ser el promedio del tamaño de todas las partes. Y nos dice, ok, mira, Mari, la primer pieza estuvo promediando casi lo mismo, ¿sí? Pero la pieza 4 se salió totalmente. La pieza 4 mide mucho menos que el promedio normal de las piezas. Al igual que la pieza 7. La pieza 7 mide mucho más que el promedio de las 7 piezas. Entonces, esta gráfica por operadores nos presenta cuáles piezas estuvieron siendo medidas o cuáles piezas medían por afuera del promedio. Entonces, pues aquí vemos que se repite la pieza 4, los tres operadores pudieron medir que la pieza 4 estaba afuera. Y en la pieza 7, los tres operadores pudieron medir que también estaba afuera, era mucho mayor. Entonces, es por eso que se tiene que complementar con esta gráfica de R operadores, ¿sí? Es, por ejemplo, aquí el mejor operador para mí, bueno, pues en promedio. Porque, por ejemplo, Roberto, en las 6, en la pieza 6, las tres mediciones fueron iguales para él. Y en la pieza 7 también fueron iguales, fueron las mismas. Las midió 3 veces y las 3 veces le salió lo mismo. Y sin embargo se equivocó en dos números de parte, ¿no? O sea, tenía un rango mucho mayor cuando midió la 1 y cuando midió la 3, pues el rango fue muy amplio, ¿no? La medición entre esas tres réplicas, pues estamos hablando que fue más grande de lo normal. Entonces, pues el que se equivocó menos, dado que tiene la pieza 6 y 7 a su favor, pues es Roberto, ¿no? Mari, las tres mediciones de la pieza 1 fueron idénticas y en mi caso, la pieza 5 fueron idénticas. Entonces, pues ahí casi todos están dentro del rango. Entonces, pues así pueden ir haciendo las conclusiones, ¿no? Esta gráfica de medición por partes, pues nos da el promedio de la medición por números de parte. Ya no tiene nada que ver con operadores, ya no estamos viendo operadores, estamos viendo números de parte. Entonces nos está diciendo que la pieza 1, la pieza 2, la pieza 3, la pieza 5 y la pieza 6 son en promedio iguales, que la pieza 4 es en promedio mucho menor que el promedio de las otras piezas y que la pieza 7 es mucho menor que el promedio de las otras piezas. Entonces, aquí ya no considera los operadores y este sería el promedio por partes. Y recuerden que esto es lo que mete el 83% de la variación dentro del estudio, las diferentes partes. Y también se hace un análisis de medición por operadores, es decir, contestando a mi pregunta de cuál sería el mejor, bueno, pues aquí está. Esta es la que podría decirse que es la gráfica que nos podría decir si hay algún operador que está haciendo malas mediciones, que si no está cuidando algún elemento o su proceder no es adecuado al realizar las mediciones. Entonces, pues aquí vemos que están todos muy promedio. No hay ninguno que se mueva hacia arriba o hacia abajo del promedio normal, ¿sí? Entonces, esta variación que vemos aquí puede ser debido a la herramienta que estamos utilizando. Sin embargo, pues aquí no hay problema. Aquí consideramos que pues los tres son iguales.
¿Y por qué podemos concluir eso? Bueno, porque ya lo tenemos aquí con esta tabla y decir que los operadores no meten variación al experimento o a las mediciones y que precisamente los operadores es un factor que no es significativo. ¿Ok? Y finalmente, pues tenemos ya una comparación de todo, de, de los operadores con respecto a los números de parte, con respecto a, a las tres réplicas que realizamos. Y vemos aquí, pues que realmente está muy parecido en cuanto a los tres operadores, ¿sí? Está muy parecido. Y con respecto a los números de parte, bueno, entre el 1, el 2 y el 3, pues ya habíamos visto que son similares. El 4 es el que es menor y los tres operadores pudieron detectar que el 4 sí es menor, efectivamente, que el 5 y el 6 son similares. Aquí me llamaría la atención esta diferencia entre los tres operadores tuvieron cierta diferencia con respecto a la número 6 con respecto a otras mediciones, ¿no? Sin embargo, pues ya vimos que no es significativa. Y pues que también pudieron identificar que la parte número 7 es mucho mayor que las otras. Entonces, básicamente podemos decir que nuestro sistema de medición o nuestra forma de hacer las mediciones en las piezas sí es correcta, vaya, podemos decir que nuestro sistema de medición es capaz de detectar los diferentes números de parte o la variación que existe entre las partes, que podemos identificar cuando una parte está mal, como es el caso de la 4 y la 7. Y nótese, chicos, aquí no utilizamos un valor objetivo. Es decir, no les dije, cada perno tiene que medir tanto y tenemos un límite de especificación, una tolerancia de más menos tanto, ¿sí? Ahí es donde tendríamos que entrar a hacer un estudio un poquito más complejo. Sin embargo, si los límites están dentro de esto, de lo que nos presenta aquí el gráfico X barra, si las tolerancias están, vaya, si permiten que la pieza 4 y 7 estén dentro de especificación, pues no habría problema. El problema sería si las tolerancias son mucho más pequeñas que las que nos marcan los límites de especificación. Si eso sucede, pues ahí tenemos un problema grave con el proceso. Podríamos decir que nuestro proceso de fabricación no es suficiente y que necesitamos cambiarlo para poder obtener mediciones más exactas a la hora de cortar las piezas. Entonces, pues el día de hoy en la clase seguimos con las dudas sobre cómo documentar este proceso de análisis de estudio de R y R. ¿Ok? Que tengan bonita tarde.